Bien, chicos, buenas tardes, bienvenidos ya a su tercera clase del día. El profesor Mario ya se encuentra conectado con nosotros. Lo vamos a hacer anfitrión para que pueda dar inicio. ¿Está bien? Les había mencionado con respecto al horario de clases. Hoy tenemos clases hasta las 4:20 de la tarde. Y mencioné los cursitos. Hay que estar siempre muy atentos a lo que menciono. ¿Está bien, chicos? Listo. Ahora sí, profesor Mario, ya puede dar inicio. Tutora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Yanis, García, David, Carillo, Luis, Lorena? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Que las cosas, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Espero que las cosas estén excelente. Muy bien, excelente, Ana. Excelente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que el día esté de la mejor forma, ¿no? El solcito que ha salido, esperemos que de la misma manera ilumine, ¿no? Y nos haga ver, ¿no? Y también, ¿no? Digamos, tener una mayor cuestión, ¿no? Con respecto a lo que es los valores, ¿no? Sí, en todo el sentido de la palabra. El clima muchas veces ayuda, ¿no? A estar de buen estado de ánimo, a enfocarnos de una manera distinta, ¿no? Porque la temperatura sí o sí no influye también a veces en nuestras situaciones, ¿no? Sí, el ánimo, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Fernández? ¿Qué tal? ¿Cómo estás allá? Con tarde con cada uno de ustedes. Bien. Antes de empezar, por favor, me escriben el tema que nos toca. A ver, chequen ahí su material, por favor. ¿Qué tema dice ahí? Chequen su material, a ver, díganme, escriban ahí. Supongo que has visto lo que es el tema, ¿no?
que nos toca. Entonces, cinemática curvilínea, excelente. Momentos curvilíneo, momento parabólico, MC. Uy, uy, qué bonito tema. O sea, vamos a hablar el día de hoy de puras curvas. Sí, vamos a hablar de momento parabólico, una curva. MCU ni hablar, pues, ¿no? Sí, circunferencias, pues. Entonces, el día de hoy nos toca puras curvas, mis queridos estudiantes. Entonces, gracias totales, gracias Axel, gracias Alberto por eh, darme el tema. Gracias total. Entonces, vamos a una vez a traer el material. El material de trabajo es el día de hoy. Vamos a hablar de curvas, mis queridos estudiantes. Estamos por aquí. Ya está. Este es el material de las curvas. Cinemática curvilínea. Vamos a pegar esto. Cerramos. Eliminamos. Y este aquí nos quedamos con este material. Ta, ta, ta. Entonces voy a compartir con ustedes el material de trabajo. Para esto. Para poder copiar y pegar. Para esto de aquí. Esto de aquí. Abrimos. Y cerramos. Bien, campeón, entonces vamos a compartir el material de trabajo. El de trabajo. Ya está, entonces vamos a compartir, mi querido campeón. Compartir. Listo. Ahí está el material, mis queridos estudiantes. Bueno, como te estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar acerca de puras curvas, ya que cinemática, mis queridos estudiantes, ¿no? Se clasifica dependiendo, ¿no?, de la trayectoria, ¿no? Lo que es cinemática rectilínea, ¿no? Cinemática rectilínea se analiza las trayectorias en torno de una línea, ¿no?, como su nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, el MR1, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? El movimiento vertical de queda libre, pues son movimientos en una sola dirección, pues por eso que también se le dice unidireccional, pues, ¿no? Es una línea, pues ya está resumiendo, ¿sí? Pero los movimientos no necesariamente se dan en torno a una línea, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un cuerpecito con un determinado ángulo, ¿no? ¿Sí? Describe una curva que ni hablar, pues no es una línea, pues, ¿no? Eso se llama una parábola, ¿no? Y similar si analizamos, ¿no?, un movimiento, por ejemplo, ahí tenemos un ventilador, ¿no? El ventilador, analizamos cualquier punto de la zapa del ventilador y vamos a notar, ¿no?, que la figura que va a describir vendría a ser una circunferencia, ¿no? Y así sucesivamente, pues, ¿no? Lo mismo sucede, mi querido campeón, cuando analizamos a esa señorita, ¿no?, que está girando, pues, ¿no? Describe una trayectoria circunferencial, pues, ¿no? El movimiento de la Luna, ¿no?, respecto a nuestro planeta, ¿no?, también describe aproximadamente una trayectoria circunferencial, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos en los cuales tienen esta característica, pues, ¿no? ¿Sí? Que la trayectoria, como te había mencionado, es una curva, ¿no? Entonces, justamente es el tema con el cual vamos a tratar. Y hoy vamos a hablar acerca de cinemática parte 3, en la cual ahí tenemos lo que es momento parabólico, momento circunferencial, tanto el uniforme como el variable. Bien, que le hable su profesor Mario Villanueva. Entonces, en la parte de la teoría, a ver, en esta primera parte de la teoría, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del momento parabólico de caída. Bueno, se le dice parabólico porque la trayectoria que va a describir el móvil va a ser justamente esta curva conocida como parábola, ¿sí? En la cual la parábola lo vamos a utilizar solamente como algo referencial, porque en sí no nos vamos a concentrar, ¿no?, en la forma de la trayectoria, ¿no? Porque la parábola es una cónica, que lo van a estudiar con mayor detalle, ¿no?, en lo que es, en geometría, ¿no? Sí, ahí se van a explayar, ¿no? También creo en álgebra también, ¿no? Sí, con el ICSE, ¿no?, con la ecuación de la circunferencia, así, así. Entonces nosotros lo vamos a utilizar solamente como algo referencial. Movimiento parabólico porque la trayectoria va a ser una parábola, ¿sí?
De caída libre se le dice caída libre porque vamos a despreciar la resistencia de parte del aire, ¿no? Y si despreciamos la resistencia de parte del aire, todos los cuerpos tienen la misma aceleración. ¿De acuerdo? Y esa aceleración se le conoce como aceleración de la gravedad, que siempre apunta hacia el centro plano, el famoso G. Y aquí vamos a colocar un ejemplito, ¿no? Acerca de un movimiento parabólico, en la cual, como usted puede observar, aquí tenemos una bolita, ¿no? Una bolita en la cual lo estamos lanzando con una determinada velocidad. Esta velocidad forma un ángulo tal como θ con la horizontal. ¿Sí? Entonces, esta bolita empieza a subir, como usted observa, ¿no? Sube, 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 y llega a esta posición extrema, en la cual a partir de esta posición ya no va a poder subir, ¿cierto? Y a partir de esta posición empieza a descender hasta impactar en esta posición. ¿De acuerdo? Esta curva que estoy indicando con el láser justamente es la parábola, pero como te he indicado lo vamos a utilizar solamente como referencia a la trayectoria. De ahí no vamos a analizar más a la parábola. Es el motivo que te decía, ¿no? La parábola solamente nos va a servir el nombrecito y ya lo dejamos para el curso de geometría o álgebra, el estudio para poder profundizar. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a descomponer a esta velocidad. Esta velocidad de lanzamiento lo voy a descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Y para poder descomponerlo, mi querido campeón, aquí vamos a utilizar un poco acerca del tema de vectores. Pues, ¿no? Esta es la velocidad que yo quiero descomponer. Entonces, este θ es el ángulo de tiro. ¿No? Hasta el θ. Este θ es el ángulo de tiro. Pues aquí yo tengo la componente horizontal de la velocidad y aquí tengo la componente vertical de la velocidad. Pues utilizando un poco de trigonometría, ¿no? Porque este es un triángulo rectángulo, en el cual esto vendría a ser cateto adyacente, esto vendría a ser cateto opuesto, ¿no? Un poco de trigo. El cateto adyacente, mi querido cachimbo, se calcula así. Coloco la hipotenusa, que es V sub 0, y la multiplico por el coseno. Esto aquí representa la componente horizontal de la velocidad. Utilizando trigonometría, ojo. Esta componente de la velocidad, la componente vertical, ¿sí? Esta componente vertical es cateto opuesto, ¿cierto? Y según trigonometría, ¿no? El cateto opuesto entre la hipotenusa es la razón trigonométrica seno, ¿cierto? Pues utilizando esa razón trigonométrica, el componente que se opone al ángulo es igual a la hipotenusa, que es V sub 0, multiplicado por la razón trigonométrica seno. ¿Sí? Pues ya tengo las dos componentes. La componente horizontal, V sub 0 coseno, la componente vertical, V sub 0 seno. No olvidar que el V sub 0 es la flecha o la velocidad que vamos a descomponer. ¿Sí? Bien. Entonces, esta componente con trigonometría lo tengo, esta componente con trigonometría lo tengo. Bien, entonces, analicemos la componente horizontal. ¿Qué pasa con la horizontal? Si analizo la horizontal en esta posición, es V sub 0, ¿no? ¿Sí? V sub 0x, ¿no? Analizo la componente horizontal, es la misma, V sub 0x. Analizo la componente horizontal en esta parte de la parábola, otra vez, mira, V sub 0x, ¿no? Y en cualquier parte que yo analice, la componente horizontal permanece constante. Eso quiere decir, cachimbo, de que si la velocidad no cambia, es porque no hay aceleración. Claro, y eso es cierto, ¿no? Porque la aceleración, hemos dicho que es la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad siempre es vertical. En ningún momento esa aceleración es horizontal. En consecuencia, la componente horizontal de la velocidad no va a cambiar porque no hay aceleración horizontal. Por eso que en cualquier parte de la trayectoria parabólica, la componente horizontal es la misma. En cualquier parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo lo proyecto? Si yo lo proyecto sobre el eje X, hasta mira, lo proyecto sobre el eje X, entonces observo de que horizontalmente voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque la proyección sobre el eje X, como usted está observando, todas estas proyecciones tienen la misma velocidad, ¿no? Velocidad V sub 0 de X, V sub 0 de X, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces me doy cuenta que este movimiento proyectado horizontalmente es un MR, movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, algo parecido voy a hacer con la componente vertical de la velocidad. Voy a analizarlo, qué es lo que pasa. Bueno, ya me he dado cuenta que hay aceleración de la gravedad, porque esto es vertical. Pues ya sabemos qué es lo que va a pasar con la componente de la velocidad, pues en esta dirección va a disminuir porque hay aceleración. Pues, ¿no? Bien, entonces cuando lo lanzamos, aquí tengo la componente vertical de la velocidad inicial. Esta, mira. Empiezo a analizarlo y observo que va a disminuir, pues claro, porque la aceleración justamente hace posible de que disminuya la velocidad, ¿sí? En la dirección vertical, por supuesto. Llegué a esta posición, observo que no hay componente vertical, ¿sí? Una vez que la componente vertical se hace cero en esta posición, me voy a dar cuenta que ahora la velocidad es hacia abajo, se invirtió el movimiento de forma vertical, ¿no? Entonces, ahora la velocidad empieza a incrementarse y está bien, porque la aceleración ahora va a estar a favor de la velocidad.
se incrementa hasta impactar justamente en este nivel. Lo que voy a hacer es proyectarlo verticalmente. Esta velocidad al inicio, acá está el proyectado, velocidad vertical inicial. Esta velocidad en esta posición, acá está cachimbo, ¿sí? Lo proyecto, aquí está, V1 sub y, ¿cierto? Proyecto la velocidad por aquí velocidad vertical no hay, pues si yo lo proyecto te das cuenta que es cero, ¿no? Proyecto esta velocidad vertical, me doy cuenta que ahora está de bajada, y así sucesivamente, ¿no? Hasta de este puntito, ¿no? La componente vertical de la velocidad es esta flecha que estoy indicando con el láser, ¿no? ¿Sí? Y me doy cuenta que en este movimiento hay aceleración que es hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos un movimiento vertical de caída libre en la proyección del eje. Eso quiere decir que el movimiento parabólico se descompone en un MRU de forma horizontal y un movimiento vertical de caída libre justamente en esa dirección vertical. ¿De acuerdo? Las ecuaciones del MRU, pues eso facilita, pues, ¿no? Distancia igual a rapidez por tiempo, ¿no? ¿Sí? Las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, pero también es facilita, pues, ¿no? No olvidar que el movimiento es con aceleración constante. Al ser un movimiento con aceleración constante, esas ecuaciones son semejantes a las ecuaciones del MRUV. Entonces necesitamos recordar esas ecuaciones, ¿no? MRV, ¿no? Rapidez final igual a rapidez inicial, más o menos, ¿no? La aceleración por el tiempo. ¿Se acuerdan las ecuaciones? ¿Sí? Muy bien, entonces esas mismas ecuaciones es la que vas a utilizar en el momento vertical de caída, teniendo ahora como aceleración el valor de G, es decir, la aceleración de la gravedad, que va a ser dato en tu examen de admisión. El valor de G cachimbo va a ser dato, así que no te preocupes por... ¿De acuerdo? Prosigo. Ahora, ¿qué en común van a tener estos dos movimientos? Bueno, aquí van a tener muchas cosas en común que me parecen muy interesantes. El tiempo, sobre todo el tiempo va a ser en común. Mira, el tiempo que ha empleado en avanzar horizontalmente de esta posición hasta esta posición, ese tiempo que ha avanzado horizontalmente es el mismo que va a avanzar verticalmente entre estos dos mismos puntos. Ahí también, entre el punto 1 y el punto 2 tenemos el mismo tiempo, ¿sí?, que ha empleado en moverse horizontalmente. El tiempo t, que es el que utiliza para moverse horizontalmente entre esos dos puntos, y verticalmente ese mismo tiempo es el que voy a utilizar cuando analizo los mismos puntos. O sea, si un problema te dice, a ver, tenemos un movimiento parabólico y lo voy a descomponer. Un MRU y un movimiento vertical de caída. ¿De acuerdo? Digamos que el cuerpo avanzó, digamos, y empleó 5 segundos horizontalmente, 20 metros. Esos mismos 5 segundos es lo que vas a utilizar para el movimiento vertical. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el tiempo es el mismo para el MRU y el movimiento vertical de caída. Eso no lo olvides, por favor. Bien, prosigo. Ahora, aquí vamos a colocar una manera bien elegante de poder resolver los problemas del momento parabólico de caída libre, ¿no? Hay muchos problemitas acerca de este tema por la cantidad de ecuaciones, ¿no? Porque usted se da cuenta que es un MRU, hay ecuaciones, ¿no? Momento vertical de caída libre también hay ecuaciones, ¿no? Como que la cantidad de ecuaciones hay veces nos puede un poquito, ¿no?, marear, ¿no? Y cuando un problema de momento parabólico lo quiero resolver, podría utilizar 1, 2, 3, ¿no? La cantidad de ecuaciones que uno crea necesaria, ¿no? Entonces acá hay un método un poquito más simple para poder resolver los problemas, ¿sí? Consiste en lo siguiente. Mira, muchas veces cuando nosotros queremos lanzar un cuerpecito, de repente tenemos un grupito de latitas, ¿no? Una especie de pirámide. Yo quiero lanzar una pelotita que impacte en el centro de ese conjunto de latitas. Usted no apunta de forma rectilínea al centro, ¿no? No hace eso, porque si tú apuntas de forma rectilínea al centro, nunca lo vas a dar, ¿no? Porque debido a la gravedad, va a caer un poquito más abajo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si tú quieres darle en el punto de impacto, ¿no? O sea, quieres dar, ¿no?, justamente en el centro, tú tienes que apuntar un poquito más arriba, ¿sí? Para que debido a la gravedad haya una altura que descienda e impacte más o menos en el lugar que usted quería, pues, ¿cierto? Eso mismo está haciendo esta persona. Este muchachito, mi querido cachimbo, está apuntando con su flecha en una dirección rectilínea, como te das cuenta, una altura h por encima del punto de impacto. O sea, este muchachito le quiere dar al monito, y le quiere dar un flechazo, ¿de acuerdo? Pero él no va a apuntar de forma rectilínea al monito, no, no, no. Él lo que va a hacer es apuntar de forma rectilínea, pero una alturita, esa misma, rectilínea, una alturita por encima, h que le he llamado, por encima de la posición de impacto.
De tal manera que cuando dispara la flecha por efecto de la aceleración de la gravedad empieza a descender, desciende, desciende, y va a impactar justo en el lugar que él quería, en la cual se encuentra a una altura h de la posición rectilínea que justamente había apuntado. ¿Sí? Eso es lo que me interesa de esta parte. Me interesa justamente esta alturita. ¿Cómo lo podríamos hallar? Bueno, para eso primero, cachimbo, hay que tener en cuenta que esta trayectoria de aquí es una trayectoria sin aceleración, ¿sí? Porque es una trayectoria rectilínea. En consecuencia, tenemos aquí un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo calculamos toda esta distancia? Esta distancia gracias al MRU. Distancia es igual a la rapidez que tiene justamente la flecha multiplicado por el. ¿De acuerdo? Recuerda el MRU, ¿no? Distancia igual a rapidez por tiempo. Una ecuación hiper mega sencilla. ¿De acuerdo? Y esta altura que tiene que descender para poder justamente impactar o darle al monito, esa altura que tiene que descender jamás te olvides. Así se va a calcular. Un medio del valor de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces, en un problema de momento parabólico, cuando veas que te estás complicando con muchas ecuaciones, ¿sí? Una ecuación aquí, otra ecuación por aquí, demasiado. ¿No? Acuérdate de esta observación. ¿De acuerdo? Entonces vas a asumir una trayectoria lineal, ¿sí? MRU, y la altura que tienes que descender para justamente ubicar el punto de impacto, esa alturita, el h, lo calculas un medio de gt cuadrado. Voy a proseguir. Vamos con la siguiente presentación, mi querido cachimbo. En esta presentación, campeona, voy a colocar las ecuaciones del movimiento parabólico, digamos lo más común y lo más clásico que vienen en exámenes. ¿Sí? Presta atención. Las ecuaciones, le hemos llamado de esta manera, ecuaciones especiales del movimiento parabólico de caída. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo de subida. ¿Cómo es el tiempo de subida? Tengo justamente un movimiento parabólico. Es el tiempo que va a utilizar la bolita en empezar, ¿no? Justamente avanzar hasta alcanzar la altura máxima. O sea, el tiempo que utiliza para ir de esta posición hasta alcanzar la altura de subida. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, el tiempo de subida, siendo una semejanza con el m, con el momento vertical de caída libre, ¿no? Se calcula así. Aquí colocamos la rapidez vertical inicial entre el valor de la aceleración de la gravedad. Pero no olvidar que la velocidad vertical inicial es esto, ¿no? Es v sub 0, 0, ¿cierto? La componente vertical de la velocidad. Entonces, esto de aquí lo reemplazo v sub 0, seno entre g. Así calculamos lo que es el tiempo de subida. Pero el tiempo que emplea en subir y el tiempo que emplea en bajar es el mismo. ¿Sí? Entonces, tiempo de subida es igual a tiempo de bajada. Si quiero averiguar el tiempo total o el tiempo de vuelo sería por 2, bueno, como son iguales. ¿Sí? Entonces, el tiempo total sería este tiempo cachimbo, pero por 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí también le multiplico por 2. Ya tenemos el tiempo total, también conocido como tiempo de subida o tiempo de vuelo o tiempo de aire. ¿Sí? Repito, el tiempo total también se le llama tiempo de vuelo, ¿sí? O tiempo en el aire. La altura máxima. ¿Dónde está la altura máxima? Aquí está. Esta máxima vertical que estoy indicando con el láser, justamente recibe esa nota. De tal manera que la velocidad que vamos a tener justamente cuando alcanza la altura máxima, esta velocidad solamente es horizontal. No hay componente vertical de la velocidad. Y el motivo es porque ya alcanzó la altura máxima. Porque si no fuera así, entonces esta bolita seguiría subiendo, de tal manera que esto de aquí ya no sería justamente la altura que estoy analizando. Pues. Entonces la altura máxima se va a dar cuando la componente vertical, ojo, ¿sí? Vertical de la velocidad vale 0. Y en esa posición solamente tenemos componente horizontal. ¿De acuerdo? En la cual a esta componente horizontal, justamente aquí lo tenemos, pues. El v sub 0 coseno, pues. El v sub 0 coseno, cachimbo, esto representa justamente la componente horizontal de la velocidad, que lo voy a llamar v de x de aquí en adelante. Como es constante, simplemente v de x. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la altura máxima? Aquí coloco la componente vertical de la velocidad inicial del cuadrado, y todo esto entre 2 veces el valor de la. El alcance horizontal. ¿Quién es el alcance horizontal? El alcance horizontal es aquella distancia desde el punto de partida hacia el punto de impacto, pero sobre el mismo nivel. O sea, si yo lo trazo, digamos, de la superficie del planeta, vamos a decir así, lanzo ahí una bolita,
Entonces, impacta sobre la superficie del planeta, entonces sobre justamente la superficie, ahí voy a medir el alcance horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, esta longitud horizontal, L, ¿cómo lo podríamos calcular? Bueno, como es horizontal, nosotros sabemos que horizontal, el movimiento parabólico se comporta como un mv, ¿cierto? De forma horizontal, repito, se comporta el movimiento parabólico como un mv. Entonces, de la ecuación del mv, distancia es igual a la rapidez por el tiempo, pues, ¿no? Esta rapidez cachimbo, como te había comentado, es la horizontal, pues, el v de x. El tiempo que voy a utilizar, este tiempo que vendría a ser, este tiempo vendría a ser el que utiliza la bolita en subir y bajar, que sería tiempo de vuelo, pues, ¿no? ¿Sí? El tiempo que emplea en subir y en bajar vendría a ser el tiempo de vuelo. Entonces aquí coloco el tiempo de vuelo o el tiempo total. Esto de aquí, campeón, el v de x es v sub 0 coseno. Acá está. Entonces voy a reemplazar. Aquí coloco v sub 0 coseno. El tiempo total, aquí lo tenemos, ¿no? 2 veces v sub 0 seno entre el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Bueno, lo acomodo y llego a esta relación. El alcance horizontal de 2 veces v sub 0 al cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, entre el valor de la aceleración de la gravedad. Utilizando un poco de trigonometría, 2 veces seno coseno, eso es el seno del 2. El alcance horizontal lo obtendríamos de esta manera, ¿no? V sub 0 al cuadrado, seno 2 veces alfa, entre el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Utilizando un poco de trigonometría. Y de esta relación nosotros podemos obtener un máximo. ¿Sí? En problema de examen de admisión, bueno, esto ya es frecuente, que te pidan el alcance horizontal máximo. Pues yo quiero que esto sea máximo, el seno tiene que tomar máximo valor. Y el máximo valor que puede tomar el seno es la unidad. ¿Sí? Entonces, cuando esto vale 1, esto sería máximo. ¿Sí? Entonces, el alcance horizontal máximo, como esto vale 1, prácticamente desaparece. Nos quedaría v sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Y tú te estarás preguntando, pero si el seno vale 1, ¿para qué ángulo justamente el seno va a tomar el valor de 1? ¿No? Bueno, utilizando trigonometría, el seno va a valer 1 para un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, para un ángulo de 90, seno de 90, campeón, eso vale 1, ¿no? Llego a la siguiente conclusión. Si esto vale 90 grados, 2 alfa 90 grados, entonces alfa ¿cuánto sería? 40 y 45. Entonces, para un ángulo de lanzamiento de 45 grados, mi querido cachimbo, vamos a tener L máximo, alcance horizontal máximo, que lo vamos a calcular así, ¿no? V sub 0 al cuadrado entre el valor de la aceleración de la gravedad. Muy bien, vamos a continuar entonces. Dieron una fórmula, pues igual a V sub 0, seno, sí, ya, perfecto. Creo que te refieres ahí, la altura máxima de 0 al cuadrado, seno, pero eso viene de aquí, pues, cuando tú lo reemplazas aquí. Ya lo han reemplazado. Pues, ¿te acuerdas de esto, no? Acá está la altura máxima. V sub 0 y E, ¿no? Reemplaza pues, por esto. V sub 0 seno. Pues si colocas V sub 0 seno aquí, lo elevas al cuadrado y llegas a lo que es aquí. ¿Sí? Bien. Ya que estás hablando de esa formulita, mi estimada Caterina, aquí te voy a presentar un bombazo. Sí, un bombazo. Acá está. Que venga por aquí el bombazo. La relación entre la altura máxima y el alcance horizontal. Esta relación, mi querido campeón, esta relación te va a permitir justamente tener en cuenta cuando tú quieres evaluar lo que es el ángulo de lanzamiento. Ojo que yo le he llamado alfa al ángulo de lanzamiento. Entonces, yo quiero relacionar el ángulo de lanzamiento con la altura máxima y el alcance horizontal. Esta formulita aquí, cachimbo, como te he comentado, es un bombazo. ¿Sí? La tangente del ángulo de lanzamiento es igual a 4 veces la altura máxima entre L, que representa el alcance horizontal. Entonces, esta formulita aquí, tenla en cuenta en los problemas. Es un bombazo. ¿Sí? Bien. Voy a proseguir. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me escriben o activan su micro. Y dudas, preguntas ni dudas, entonces continúo. Siguiente, entonces. De presentación. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca del movimiento circunferencial uniforme, el famoso MCU. Bueno,
Te comento lo siguiente, este movimiento se caracteriza, ¿no? Porque la trayectoria va a ser justamente una curva que es conocido por nosotros, ¿no? ¿Sí? En la cual en geometría se estudia un montón, pues la circunferencia, ¿no? El centro, la tangente, ¿no? Bueno, un montón, ¿para qué estar hablando acerca de eso? Pero la circunferencia es una figura geométrica común, ¿sí? La más fácil de todas, digamos, las curvas, ¿no? Bien, ahí tenemos un satélite, podría ser la Luna, ¿no? Que está girando alrededor de nuestro lindo hermoso planeta, en la cual puedo observar que la velocidad tangencial, esta velocidad de aquí, mi querido campeón, esta flecha que se grafica de forma tangente, que también le dicen velocidad lineal o velocidad instantánea, está cambiando en dirección, pues, ¿no? Porque por aquí, mira, es horizontal, por aquí es vertical hacia abajo, por aquí es horizontal hacia la izquierda, y en todo momento está cambiando la dirección de la velocidad, ¿sí? Pero más no cambia su módulo, ¿eh? El tamaño de esta flecha no está cambiando, ¿no? El tamaño de la flecha, de la velocidad tangencial no cambia. Lo que está cambiando es la dirección, ¿cierto? Bien. ¿Quién es el culpable de que cambie en dirección la velocidad tangencial? Bueno, si la velocidad está cambiando es por culpa de la aceleración. La aceleración, mi querido estudiante, que hace que solamente cambie en dirección la velocidad tangencial, se llama aceleración centrípeta. Es esta flecha que estoy indicando como láser. Esta flecha cachimbo de color verde es la aceleración centrípeta que está haciendo que cambie la dirección de la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos estar muy agradecidos a la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque gracias a ella se forman las curvas, ¿sí? Porque si no hubiera aceleración centrípeta, ¿sabes cómo sería el movimiento? Sería un movimiento lineal, ¿sí? Sería todo plano. Entonces, hay que agradecerle a la centrípeta, porque gracias a ella, ¿no? Hace posible de que cambie en dirección la tangencial y se forme la trayectoria. ¿Sí? Otra cosita que usted puede observar de esa figura animada es que el módulo de la aceleración centrípeta permanece constante. ¿Te cuenta cuando digo módulo es tamaño, es longitud, ojo, ¿sí? El tamaño de esta flecha no cambia, una longitud fija, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí tengo otro gráfico acerca del mismo movimiento, pero de una manera estática. Esta flecha aquí, como te había comentado, es la velocidad tangencial. Aquí está la aceleración centrípeta apuntando hacia el centro, ¿sí?, de la circunferencia. Este R, mi querido campeón, es el radio de la trayectoria circunferencial. Este L cachimbo representa la longitud del arco. Este angulito es el que va a describir este cuerpecito que está girando entre dos instantes. Por ejemplo, en este instante de aquí, cuando empieza a moverse, ¿sí?, describe un ángulo hasta llegar hasta esta posición. Este angulito sería un ángulo central, que tiene que estar, mi querido campeón, en radianes. Θ tiene que estar en radianes. Bien. Esta flecha que estoy indicando con el láser, mi querido campeón, es hiper mega importante, hiper mega interesante. Esta flecha, repito, que se ha graficado de forma perpendicular, aquí está a 90 grados, al plano en la cual se está produciendo el giro, es decir, el movimiento circunferencial. Esta flecha recibe el nombre de velocidad angular, ¿sí? Entonces, la velocidad angular es un vector perpendicular al plano de giro y en el centro de la trayectoria circunferencial. Y la línea que lo contiene, esta línea recibe el nombre de eje de giro. ¿Por qué esta flecha la he graficado hacia arriba, ¿no? ¿Por qué no lo grafico hacia abajo? Es que hay dos tipos de giro, ¿no? Giro antihorario, ¿sí?, con tu mano derecha cuando haces giro es antihorario, el giro horario con tu mano izquierda, pues, ¿no? Dos tipos de giro. Entonces, dependiendo del tipo de giro, ese vector puede tener, ¿sí? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Puede tener ese sentido. Cuando el giro es antihorario, mi querido campeón, ese vector lo verificas así. Cuando el giro es horario, ese vector hacia abajo. Simple, ¿no? Entonces, antihorario, el vector velocidad angular hacia arriba, horario, el vector velocidad angular hacia abajo. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál es la definición de este movimiento? Bueno, la definición de este movimiento es hiper mega parecido al MRU, ¿sí? ¿Te acuerdas del MRU que decía el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Parecido. Solo que ahora vamos a hacer lo siguiente. La partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales. Uy, qué parecido, ¿no? Uy, ¿cuáles son las características de este movimiento? ¿Te acuerdas de la velocidad angular, no? La velocidad angular es constante. Esta flecha cachimbo no va a cambiar.
esta flecha, este vector, es el que permanece constante. ¿Sí? Otra característica, la rapidez tangencial. ¿Qué cosa es rapidez? Rapidez es el módulo de la velocidad. Así se le va a llamar al módulo de la velocidad. ¿Qué velocidad, profesor? Sigue con la lectura. Tangencial. Allá. Entonces, esta flecha que estaba indicando con el láser al inicio justamente, dije que no cambia en tamaño, ¿no? Entonces quiere decir que su longitud es constante. Rapidez constante. La aceleración centrípeta, la flecha de color verde, es perpendicular a la velocidad y su módulo es constante. Eso también lo podemos observar en la imagen animada, ¿no? Esta flecha forma 90 grados con la velocidad y la longitud no cambia, constante. Las ecuaciones del MCU, bueno, las ecuaciones son las siguientes. La rapidez angular, ¿qué cosa es rapidez angular? El módulo de la velocidad angular. Se va a calcular así. Coloco el ángulo, lo divido entre el tiempo. Este ángulo aquí, cachimbo, este angulito, este ángulo central que tiene que estar en radianes, lo divido entre el tiempo, ya tenemos a la rapidez angular. Ángulo entre tiempo, rapidez angular. Pero el ángulo puede ser una vuelta. Una vuelta en radianes es 2pi, ¿cierto? Repito, una vuelta en radianes es 2pi. El tiempo en dar una vuelta completa, eso se le llama periodo, que lo vamos a representar con la letra T grande. T grande, cachimbo, representa periodo. Aquí está, Juan. T grande, periodo. ¿De acuerdo? Pero el periodo también lo puedo calcular así. Es el tiempo dividido entre el número de vueltas. Vamos a ver un ejemplo para entender esto. No olvidar que el periodo es el tiempo en dar una vuelta completa. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Pregunta, mi estimada Lorena. ¿Preguntilla? ¿No? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Entonces, voy a seguir explicándote. ¿No? Muy excelente. Entonces, como te estaba comentando, el periodo es el tiempo en dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo. Digamos que un problema te dice, un cuerpo realiza, vamos a ponerle 5 vueltas en 10 segundos. Vamos a poner 5 vueltas en 10 segundos. Yo quiero saber cuánto es el periodo, ¿no? Pero el periodo, como te había indicado, ¿no? Es el tiempo en dar una sola vuelta, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces yo te digo que he dado 5 vueltas en 10 segundos, lo único que vas a hacer es colocar el tiempo, que son 10 segundos, y lo divides entre el número de vueltas, pues. Sería 2, pues. Claro, ahí está, pues. Si empleas un tiempo de 2 para dar una vuelta, ¿sí? Entonces en 10 vueltas sería simplemente una multiplicación, pues, ¿no? Entonces, para poder hallar el periodo, lo que vas a hacer, mi querido cachimbo, es justamente lo que acabo de decir. El tiempo lo vas a dividir entre el número de vueltas. Y con eso, ya está. Aquí tenemos otra definición que me parece muy interesante, ¿eh? La frecuencia. Ojo que el periodo de la frecuencia lo vamos a utilizar con mucha frecuencia, así que tengan bastante en cuenta su definición. A ver, la frecuencia se define así, como el número de vueltas por unidad de tiempo. Pero esta definición es inversa a la del periodo, ¿no? ¿Cierto? ¿Te das cuenta, no? Mira, periodo es tiempo entre número de vueltas y la frecuencia es número de vueltas por tiempo. Uno es el recíproco del otro. Es el motivo por el cual la relación entre la frecuencia y el periodo es la inversa. Tú quieres calcular la frecuencia, inviertes al periodo. Y similar, pues, si quieres el periodo, inviertes a la frecuencia. Pero en esta relación, aquí yo tengo el periodo que está como denominador. Entonces voy a utilizar esto, pues, ¿no? La inversa del periodo es la frecuencia, ¿no? Entonces voy a reemplazar. En vez de colocar la inversa de t, coloco simplemente f. Y esto sería otra manera de poder calcular la rapidez angular. 2pi por f. F es la frecuencia. Las unidades son radianes por segundo. Ahora, hablemos un poquito más acerca de la frecuencia, sus unidades, ¿no? Cuando tú divides el número de vueltas, bueno, el número de vueltas, campeón, como su nombre lo dice, es una cantidad dimensional, es un número. Puedo decir 2 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 8 vueltas, es un número, ¿no? El tiempo que vas a colocar aquí abajo, este tiempo tiene que estar en segundos. Todas las cantidades cachimbo tienen que estar en el sistema interazón. Esto va a estar en segundos. Entonces, ¿qué unidad voy a tener? Vas a tener 1 en 3. Esa vendría a ser la unidad. O S a la menos 1. Tú sabes que 1 en 3 es S a la menos 1, ¿no? Por la teoría de exponentes, ¿no? Y S a la menos 1 cachimbo son los hertz. ¿Sí? Repito. Las unidades que vas a tener por aquí va a ser 1 entre el segundo, o que es lo mismo que diga segundo a la menos 1. Y un segundo a la menos 1 es
Hertz, es la unidad de frecuencia. Lo vamos a representar así. Hz. ¿Y qué significa un Hertz? Bueno, un Hertz significa que va a dar una vuelta en un segundo. Repito, un Hertz significa que va a dar una vuelta en un segundo. Sencillo de recordar, ¿no? Un Hertz, una vuelta en un segundo. Ya está. Pero una vuelta también le dicen revolución. Se puede decir que ha dado una revolución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces puedo colocar esto. Un Hertz es lo mismo que diga un RPS. Una revolución por segundo. Repito, RPS significa una revolución, una vuelta por segundo. Es decir, ha dado una vuelta en un segundo. Si un problema aquí colocan, en vez de S, colocan M, bueno, el criterio es el mismo, sería una revolución por minuto. Prosigo. La rapidez tangencial. Te comenté que la rapidez tangencial es constante, ¿no? Y eso justamente está aquí en las características. La rapidez tangencial es constante. ¿Qué cosa era la rapidez? El módulo de la velocidad, en este caso tangencial. ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, hay varias maneras. Aquí he colocado dos, digamos, las más usadas. Aquí coloco la rapidez angular, te multiplico por el radio, o en todo caso, coloco L. ¿Qué cosa es L? L es la longitud del arco, ¿está? L, longitud del arco, y lo divido entre el tiempo. Similar que el MR, pues, ¿te acuerdas cómo calculabas la rapidez en el MR? Distancia entre tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Solo que aquí vas a colocar longitud del arco entre el tiempo. El módulo de la aceleración centrípeta. Ya sabemos que el módulo de la aceleración centrípeta es constante, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular dicha longitud? Acá está, olvida que módulo es longitud del vector. La aceleración centrípeta, su módulo se calcula así. Colocamos aquí la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y también lo podemos colocar de esta manera. Rapidez angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de todas maneras, mi querido estudiante, me va a dar el módulo de la aceleración centrípeta. Las unidades, metros por segundo al cuadrado. Antes de continuar, a ver si hay alguna pregunta. Dice, pues, pero si están en EVP, ¿lo tendría? Claro, sí, podrías convertirlo. Centrípeta significa que apunta hacia el centro. ¿Sí? Y cuando te digo aceleración centrípeta, quiere decir que este vector, ¿sí? Olvidar que la aceleración es un vector, modifica la dirección de la velocidad tangencial. Eso es lo que hace la aceleración centrípeta. Pero si te dicen centrípeta, significa que apunta hacia el centro. ¿De acuerdo? Si tienen alguna otra pregunta, no olvidar que RPM es revoluciones por minuto. O sea, va a dar una vuelta. Si te dicen, tenemos 5 RPM, voy a asumir. ¿Qué quiere decir 5 RPM? Que ha dado 5 vueltas en un minuto. O sea, si te dicen 20 RPM, ha dado 20 vueltas en un minuto. Bueno, minuto tú sabes cómo llevarlo, ¿no? ¿Cierto? Y no olvidar que una vuelta en radianes son 2 pi, ¿no? 2 pi radianes, ¿cierto? La rapidez tangencial, bueno, la rapidez tangencial la vas a utilizar cuando te piden, por ejemplo, la centrípeta. ¿Sí? Si te piden el módulo de la centrípeta, aquí sí o sí necesitas la tangencial. El cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? En otros problemitas, la rapidez tangencial, por ejemplo, si te dicen calcular la rapidez tangencial en la periferia, digamos, de un disco, por ejemplo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me dicen calcular la rapidez tangencial en la periferia de un disco, necesito la formulita, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Rapidez angular por el radio. ¿De acuerdo? Y el uso que le vamos a dar todavía más, lo vamos a ver en transferencia de movimiento. En la parte final, ahí voy a Profesor, mostrarte los otros usos que le pongo. Sí, te escucho. profesor, disculpe, si la velocidad angular es constante y la velocidad tangencial es constante, ¿cuál vendría a ser la función de la aceleración centrípeta? A ver, primero, la velocidad, la única velocidad que es constante en el MCU es la angular. Es la única. ¿Sí? La velocidad angular en este momento es constante. La tangencial no. He dicho rapidez. La rapidez entonces es el módulo de la velocidad. Porque si tú me dices que la velocidad tangencial es constante, la figura animada estaría refutando tu argumento, ¿no? Porque te das cuenta que la velocidad tangencial en este instante está horizontal, después está vertical. No olvidar que la velocidad es un vector. La velocidad tangencial no es constante. Su rapidez sí lo es. ¿De acuerdo? Su rapidez sí lo es. ¿Bien? A ver, ¿cuál es la función entre lo que es la aceleración centrípeta y la rapidez tangencial o la rapidez angular? Bueno, eso aquí lo tenemos al final. Esta es la relación.
el valor de la aceleración centrípeta, es decir, el módulo de la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado, ¿sí? Entre el radio, o en todo caso la rapidez angular al cuadrado multiplicado por 1. Esto sería la relación entre los dos, su relación escalar. Si hay alguna otra pregunta por ahí, preguntillas, no se puede preguntar. Como te estaba comentando acerca de la velocidad tangencial, vamos a darle mayores, digamos, mayor utilidad, ¿no? En transferencia de movimiento, que lo vamos a ver en la parte. Sigamos, seguí. A ver, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el movimiento circunferencial uniformemente variado. En este movimiento, como su nombre lo dice, ¿no? Bueno, la trayectoria ya hemos visto, circunferencial, eso ya lo conocemos. Uniformemente significa que aquí vamos a tener una cantidad que permanece constante, ¿no? Variable, una variación que no va a cambiar. Lo mismo que el MRUV, pues, ¿no? ¿Sí? Usted recordará ese movimiento, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? ¿Quién variaba en ese movimiento? La velocidad, ¿no? Pero se daba de una manera bien especial, ¿no? Que en tiempos iguales tenías el mismo cambio en la velocidad, ¿sí? Esa era la característica del MRUV, ¿no? En tiempos iguales había mismo cambio en la velocidad, y cambio en la velocidad con respecto al tiempo, esa era aceleración. De ahí se llegaba a la conclusión que en el MRV la aceleración era constante. Similar sucede por aquí, ¿sí? ¿Quién va a cambiar aquí? El que va a cambiar aquí, cachimbo, es la velocidad angular. La velocidad angular aquí ya no va a ser constante, pero esos cambios en la velocidad angular van a ser los mismos en tiempos iguales, ¿sí? Y la magnitud que mide cambio de la velocidad respecto al tiempo, eso se llama aceleración. Pero como estoy trabajando con cuestiones angulares, le voy a dar el nombre de aceleración angular. Entonces, la aceleración angular en este momento es constante, ¿de acuerdo? Y lo vamos a representar por alfa. Alfa con una flechita encima, cachimbos, significa aceleración angular, ¿sí? Pues la definición es la siguiente. La aceleración angular es cambio de la velocidad angular. Triangulito significa cambio. ¿Qué cosa es cambio? Una diferencia. Aquí está, mira. Triangulito es final menos inicial, ¿sí? O sea, el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo es constante. Y aquí tengo una imagen en la cual se observan los elementos de este movimiento. Bueno, algunas ya la conocemos, ¿no? Por ejemplo, esta flecha de aquí es la centrípeta, la aceleración centrípeta, apuntando hacia el centro de la trayectoria. Esta flecha de color azul es la velocidad tangencial. Esta es una velocidad tangencial inicial y esta es una velocidad tangencial final. La longitud de esta, digamos, de esta porción de circunferencia, L, longitud de arco. El ángulo central, aquí está θ, mi querido campeón, O representa el centro. Sobre el eje radial, sobre este eje, aquí se encuentran las velocidades. Aquí está la velocidad angular inicial, aquí está la velocidad angular final, y por aquí se encuentra la aceleración, y la aceleración angular. En este movimiento, repito, la aceleración angular permanece constante. Es la única magnitud vectorial que permanece constante en el MCV. Algo parecido del MCU, ¿no? En el MCU te dije que la única magnitud vectorial que permanece constante es la velocidad angular. Si hablamos de forma vectorial, constante solamente velocidad angular en el MCU. En este movimiento, la única magnitud vectorial que permanece constante es la aceleración angular. ¿Sí? Esos detalles, tengan en cuenta. Bien. Esta flecha me parece conocida. Esta es nuevecita. Esta no la conozco. Ella ya lo conozco, ¿no? La centrípeta, ¿no? La encargada de modificar la dirección de la velocidad tangencial. ¿Y esta flechita de aquí qué cosa hace? Bueno, esta flechita se llama aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial, ¿sí? No olvidar, es un vector. Cuando digo aceleración, es un vector. Es un vector que mide, repito, el cambio, pero en el módulo de la velocidad tangencial. No olvidar que el módulo es el tamaño. Entonces, esta flecha, la tangencial cachimbo, en este movimiento no va a ser constante su módulo. Va a cambiar. En el MCU esto era constante, su tamaño, su módulo, pero aquí no, cachimbo. Entonces, cuando va a variar el tamaño de esta flecha es por culpa de la aceleración tangencial. Si varía la dirección de esta flecha es por culpa de la centrípeta. Son dos cosas totalmente diferentes. Profe, ¿qué cosa es dirección? Dirección es la línea del vector y el sentido del vector. A ese grupito de los dos, la línea que contiene el vector y el sentido, eso se le llama dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Profe, ¿qué cosa es el módulo? Lo he repetido, pero lo voy a volver a mencionar. El módulo es el tamaño, ¿sí? El tamaño, la longitud del vector. Entonces, la centrípeta modifica la dirección de la velocidad tangencial y la aceleración tangencial modifica el tamaño de la velocidad tangencial. Es el módulo. Bien. Aquí tengo un gráfico en el cual ilustra estas dos aceleraciones. Por ejemplo, un vehículo moviéndose en torno de una pista curva. Aquí tengo la aceleración centrípeta, esta flecha aquí es la centrípeta, apuntando hacia el centro de la trayectoria curva. Aquí tengo la aceleración tangencial, ¿sí? Y estas dos aceleraciones van a producir una sola, pues, ¿no? Que sería la aceleración total. ¿De acuerdo? Y repito, tengo un gráfico en el cual se ilustra estas dos aceleraciones. La tangencial, la centrípeta, y estas dos producen una sola, que es la total. ¿Cómo podría calcular la total? Con Pitágoras. Pues. Si quiero el módulo de la total, sería cuadrado de esto, le saco la raíz y ya tengo la total. ¿Te acuerdas el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a suma al cuadrado de los catetos. Y aquí, campeón, estoy colocando dos posibles situaciones de este momento. Un momento con aceleración puede ser acelerado o desacelerado, pues, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser acelerado? Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, pues, ¿no? Mismo sentido, acelerado. ¿Cuándo va a ser desacelerado? Cuando la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios, ¿no? El momento desacelerado también le dice movimiento retardado. Lo mismo que el MRUV, ¿no? Velocidad a favor de la aceleración, acelerado en contra, desacelerado. ¿Y para qué me sirve eso? Tú dirás, profe, ¿para qué me sirve saber si es acelerado o desacelerado? Para colocar el signo en las ecuaciones, que es la que viene a continuación. ¿Sí? Entonces, en un problema, cuando es acelerado, se incrementa la velocidad. Entonces, en las ecuaciones escalares le voy a dar signo más. Si un problema es desacelerado, por ejemplo, un ventilador cuando se desconecta, ¿no? Y las aspas empiezan a disminuir su velocidad hasta hacerse cero, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos un desacelerado, pues, ¿no? Cuando es desacelerado voy a colocarle signo negativo en las ecuaciones. Entonces voy a continuar. Si hay preguntitas, dudas, me escribes. ¿Y dudas? Vamos a proseguir entonces, si hay preguntillas. Vamos a la siguiente presentación. Bien, en esta presentación, mi querido campeón, están justamente las ecuaciones que te estaba comentando. Bueno, como es un movimiento con aceleración constante, las ecuaciones se parecen bastante a las del MRUV, ¿sí? Un montón. Usted va a observar cuando te voy a presentar las ecuaciones, pero este es igualito incluso, ¿no? Hay unas ecuaciones que son idénticas a las del MRUV, ¿sí? Porque se caracterizan por tener aceleración constante. Pero para hacerlo de forma ordenada, voy a trabajarlo en dos, digamos, en dos grupitos, pues, ¿no? Voy a atacar primero lo que son cuestiones angulares, ¿no? Por ejemplo, esto aquí representa la velocidad angular inicial, esto representa la velocidad angular final, esta de aquí representa la aceleración, cachimbo, acá está, ¿no? Esto es el ángulo. Entonces voy a atacar un grupo de las ecuaciones, ¿no? Con respecto a cuestiones angulares. En algunos problemas no colocan la velocidad angular sobre el eje, sino lo representan así, con el sentido de giro. O sea que en un problema cuando colocan así, significa velocidad angular. ¿De acuerdo? Puede ser de esta manera. Velocidad angular. ¿De acuerdo? Y el otro grupito que voy a considerar es en la trayectoria, pues. En la trayectoria, ¿a quién tenemos? Tenemos a la velocidad tangencial inicial. Aquí está la velocidad tangencial final. Aquí tenemos a la aceleración tangencial, ¿cierto? ¿Sí? Y ese que representa la longitud del arco. Entonces, para hacerlo de forma ordenada, para no hacer aquí un sancochado, lo que voy a hacer es atacar con respecto al ángulo y en otro grupo de ecuaciones, atacarlo con respecto a la trayectoria. ¿Sí? Bien. Aquí están las ecuaciones entonces, de esa manera. Este grupo de ecuaciones tiene que ver con cuestiones angulares, y este grupo de ecuaciones tiene que ver con las lineales, es decir, sobre la trayectoria. La rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más menos el valor de la aceleración por el tiempo. La rapidez angular final al cuadrado es igual a rapidez angular inicial al cuadrado más menos 2 veces el valor de la aceleración angular por teta, que es el ángulo, que tiene que estar en variable. El ángulo es igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más menos un medio el valor de la aceleración angular tiempo cuadrado. El ángulo en radianes va a ser igual a rapidez angular inicial más la final entre 2, esto multiplicado por
Usted se da cuenta, estas ecuaciones se parecen bastante a las del MRV. ¿Sí? Por ejemplo, en las ecuaciones lineales el parecido todavía es mayor. Rapidez tangencial final es igual a la rapidez tangencial inicial, más menos el valor de la aceleración tangencial por el tiempo. ¿Te cuenta? Esta ecuación se parece un montón, ¿no? Casi son mellizos, ¿no? Del MRV, pues, ¿no? La rapidez tangencial final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más menos 2 veces el valor de la aceleración tangencial multiplicado por S, que te había comentado que S lo voy a cambiar aquí y lo voy a decir que es la longitud del arco. La longitud del arco es igual a la rapidez tangencial inicial por el tiempo más menos un medio el valor de la aceleración tangencial tiempo cuadrado. Longitud del arco es igual a inicial más final entre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Cuándo más, cuándo menos? Más acelerado, menos desacelerado. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación entre la aceleración angular y la aceleración tangencial? Bueno, esa relación es en modo. La relación que te voy a presentar es en modo. ¿Sí? Esa relación es la siguiente. El módulo de la aceleración tangencial es igual al radio multiplicado por el módulo de la aceleración angular. Si en un problema te dan de dato el alfa, le multiplicas por el radio y ya tendrías la tangencia. Esta relación es poderosa. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en un problema, si te piden la tangencial, su módulo, y tengo el alfa y tengo el r, bueno, lo multiplicas y listo. Voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda antes de proseguir. Dudas, consultillas. ¿Una? Entonces vamos a continuar. Ahora, mi querido campeón, aquí voy a responder a una pregunta de su compañero. Bueno, ya le había dado algunas indicaciones en que se aprovecha, en que se usa la tangencial, la velocidad tangencial. Muy bien, mi estimado Carlos. Y aquí, bueno, aquí tengo otra manera de poder explicarte, ¿no? La importancia de los usos, ¿no? De la velocidad tangencial, que es una de las preguntas que hizo su compañero. Bueno, tiene que ver con la transferencia de movimiento. A ver, un ejemplo clásico de transferencia de movimiento es una bicicleta, pues, ¿no? Si una bicicleta, bueno, depende por ahí te gusta practicar, ¿no? Ciclismo, ¿no? Usted pedalea, ¿no? Al pedalear, ¿qué hace? Haces giro, pues, ¿no? ¿Cierto? Es lo que hace, ¿no? Giro, ¿no? Mediante la cadena, ¿sí? Ahí tenemos un piñón conducido, ¿no? ¿Sí? Perdón, un piñón conductor, mediante una cadena. Hay un piñón conducido, que es el chiquito, ¿no? ¿Sí? Que está unido al neumático, tú pedaleas y gracias a la cadena y a los piñones, movimiento, pues, ¿no? Lineal. Justamente tenemos un caso en el cual se aprovecha el movimiento lineal, perdón, el movimiento circunferencial, el movimiento lineal, pues, ¿no? Sí, porque tú al pedalear esto es giro, movimiento circunferencial. ¿En qué se está convirtiendo ese movimiento circunferencial? En traslación, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí tengo otra imagen acerca de algo parecido a lo que he comentado, ¿no? De la bicicleta. Está justamente el piñón, es el piñón conductor, aquí hay una faja, ¿no? Que puede ser también una cadena, y aquí tenemos otro piñón, que sería el conducido, ¿no? ¿Cómo es posible de que esta polea empiece a moverse? Pues, ¿no? Bueno, gracias justamente a esta faja, pues. Si nosotros graficamos la tangencial, justamente aquí está lo que estaba preguntando, yo grafico aquí la tangencial, ¿no? Ya está. La periferia, aquí hay una tangencial. La faja lo que hace es transporta esa tangencial con la misma intensidad y lo lleva a la otra polea. Este es el V del piñón pequeño, y este es el V del piñón grande. Es el mismo. Gracias a la faja, a la cadena. Esta faja, cachimbo, o esta cadena, ¿no? Lo que hace es transporta lo que hay en este punto, ¿sí? O sea, aquí está la velocidad tangencial y también la aceleración tangencial, ¿no? O sea, lo que hay en este punto, la cadena, la faja, lo transporta con la misma intensidad y lo lleva hasta esta posición. Por lo general solamente se trabaja con la tangencial, pero también la velocidad tangencial, pero también la aceleración tangencial es la misma para el piñón 1 y para el piñón 2. ¿Sí? Aquí tengo justamente una aplicación más de la tangencial. Entonces, gracias a la tangencial se está comunicando, ¿no? Movimiento para que la otra polea, ¿no? Pueda girar. Bien. Aquí vamos a colocar los casos más comunes de transferencia de movimiento. Cuando tengo dos engranajes, dos poleas, ¿no? Que tienen el eje en común, pues mira, te cuento. Tienen el mismo centro, ¿no?
tiene el mismo eje radial, pues, ¿no? Aquí puede girar de esta manera, pues, ¿no? El giro que se va a dar con respecto a la polea es la misma que la polea B, pues, ¿no? O puede ser de esta manera, pues, ¿no? Puede estar separado la polea, pero tienen el mismo eje de giro, pues, ¿no? Ya sea en este caso o en el anterior, que se va a cumplir, que las velocidades angulares van a ser iguales. La velocidad angular de A y de B es el mismo, para cualquiera de estos dos casos. Pero ¿qué pasaría si esas poleas, ¿no?, están conectadas, ¿no?, mediante una faja similar a lo que acabo de analizar, ¿no? Hasta también una faja, o en todo caso se tocan de forma tangencial, ¿no? Pues lo que van a tener en común es la rapidez tangencial. La rapidez tangencial de A y de B van a ser iguales, tanto para este caso como para este caso, ¿sí? Ya lo había explicado, ¿no? ¿Por qué la tangencial de A y la tangencial de B son iguales? Porque la cadena, la faja, transporta lo que hay en esta esquina, en este borde, lo transporta hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Pero no olvidar que la tangencial cachimbo, ¿cómo se calcula la tangencial? La tangencial es el radio por el angular, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es el mismo, entonces el angular de A por el radio de A lo voy a igualar al de B, pues, ¿no? Entonces, como son iguales, aquí coloco el R de B y el W de B, porque son iguales, pues. De B por aquí. Ya está. Muy bien, si hay alguna pregunta. Angular. ¿Sí? El omega es angular, mi estimada Mariana. ¿De acuerdo? Cuando colocan el omega, angular. El V, tangencial. Si hay alguna otra pregunta al respecto, escribes. O en todo caso, activas tu micro. Sería toda la parte de la teoría. Entonces vamos a los problemitas. Si no hay preguntillas, no hay dudas. A las preguntillas. Todos ahí con su material de trabajo. Todos con su material de trabajo. La 5, ya, perfecto. La 5, ya, eso. Así es, omega es angular, así, es la, ajá, así se lee, omega, ¿no? Es justamente una letra griega, ¿no? La minúscula, omega minúscula es la que te he presentado. Es la 5, ¿no? Vamos a ver esto que dice su compañero. Ahí está la 5. Bien, entonces vamos a los problemillas. Vamos a compartir los problemas. Muy bien, mi estimada Valeria, excelente. Vamos a compartir. Problema número 1. A ver, todos tienen material, pueden estar ahí dándole una chequeada, una revisada. 3 segundos, al toque nomás, por favor. 3 segundos. Listo. Ariana, ¿no? 3 segundos, listo. La 2 sale bebota y ahorita te indico. Ya está, ¿no? Muy bien. Ya te salió, excelente. Dice así, muy bien, ¿no? Muy bien, very good. Very good. ¿Qué tema? Sí, MRUV. El MRU y el MRV. Sí o sí. Porque la parte de las ecuaciones, como te has dado cuenta, ¿no?, tienen el mismo formato de ese movimiento. Entonces, MRU y MRV, las ecuaciones sí o sí te lo tienes que aprender. Y con eso te cambias letra, ¿no? ¿Sí? Cambias la letra de las ecuaciones del MRV, ¿no? Para la frecuencia, perdón, para las ecuaciones angulares, ¿no? Le cambias de letra y sale, ¿no? Le colocas W en las ecuaciones del MRV y ya te salen las ecuaciones del MCV, ¿no? Para las angulares, ¿no? Y lo mismo para la tangencia. Bien, este es el material que todos ustedes tienen. O sea, el problema número 1, entonces. Ah, claro, hay un montón de libros, ¿no? Por ejemplo, ediciones San Marcos, ¿no? Ahí hay un montón, ¿no?
Bueno, depende también eh, digamos, de la parte de la teoría, pues, ¿no? ¿Sí? Recién vas a, digamos, a empezar, entonces, ediciones San Marcos sería. ¿Sí? Ediciones San Marcos. Bien, vamos al problemita número 1. ¿Sí? Al problemita número 1. Vamos al problemita número 1. Muy bien. A ver, la 1, la B la 1 la 2, perdón, me dijiste la B, ¿no? Y ahorita te indico, ahorita te indico, ahorita te indico, ahorita te indico. Ya, listo. Bueno, entonces empezamos con la 1, ahorita te indico si la 2 sale la B, dame un minutazo, voy cortando esto y voy pegando, ¿ya? Ya está. Aquí. Un minuto, ahorita te indico si la 2 sale la B. Esta acá es. Muy bien. Listo. Voy a chequear acá, la 1 me quita la B, ¿no? Chequearlo. Chequearlo. Uno, la 2 me dijiste, ¿no? La 2 sale, cámbiala y la 1 sale bebota. Si me dijiste la 1 bebota, afirmativo. La 1 es bebota. La 1 sale bebota. Ah, dice todo. Ajá. Y eso de I, J. Sí, el I y el J son vectores. El I es el vector unitario en el eje de X y el J es en el eje Y. O sea, cuando colocan I y J, están diciendo de que el que tiene I es horizontal. ¿Sí? Y el que tiene J es vertical. Es lo que te quieren decir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver el problemita número 1. Dice, un objeto es lanzado desde el piso con una velocidad, bueno, ahí me dan la velocidad con sus componentes. Esto es la componente horizontal, esta es la componente vertical. ¿Cuánto tiempo empleará para llegar al punto más alto de su trayectoria parabólica? Ojo, me piden el tiempo para que pueda alcanzar la parte más elevada de la trayectoria parabólica. ¿Sí? Eso es por condición del problema. ¿De acuerdo? O sea, te piden el tiempo de subida. Ya está. ¿Sí? Te piden el tiempo de subida, mi querido campeón. Entonces, por aquí vamos a colocar el gráfico del tiempo de subida. ¿Estás aquí? Aquí estás. Aquí está. Entonces, por aquí vamos a colocar, llevo esta, tiempo de subida, que acá me la llevo. Listo. Entonces, vamos a tener aquí lo que vimos en la parte de la teoría. Gráfico. Dice, hasta alcanzar, dice, el punto más elevado, ¿no? Pero el punto más elevado, como te había comentado, ¿no? Es la altura máxima y ese tiempo es el tiempo de subida, pues, ¿no? Está la formulita que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Lo único que tienes que recordar, como te había comentado, es que el que tiene Y es horizontal y el que tiene Y es vertical, y con ese problema se vuelve simple, ¿no? Aquí tenemos la solución del problema número 1. Bueno, tenemos la velocidad. La velocidad, mi querido campeón, la velocidad es igual a una componente sobre el eje X y una componente sobre el eje Y. Y esto, lo que tenemos es 10i más 20. Bueno, de ahí sale justamente la componente, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya está, pues, ¿no? Y de aquí sacamos las componentes. Componente sobre el eje X sería 10, y la que tiene J es justamente la otra componente.
Aquí sacamos las dos componentes. Sobre X es 10 metros por segundo. Y sobre Y, ¿sí? Sobre Y, que sería la inicial, ¿no? La vertical inicial, esto sería 20. Quiero el tiempo de subida, ¿no? Para que pueda alcanzar justamente la máxima altura, ¿no? Esto aquí vendría a ser el tiempo de subida. Bueno, con la primera salió, ¿no? ¿Verdad? Con la primera ya salió. Reemplazamos y respuesta. Tendríamos que el tiempo de subida tendría que ser, a ver, la componente vertical es 20, ¿no? La aceleración de la gravedad es dato 10, sale 12 segundos. Sale bebota, así es, ajá. Sale bebota. Sí, es mi estimada Ariana. Sale bebota. Siguiente. Ya está. ¿Por qué el tiempo de subida es 20? No, el tiempo de subida no es 20, la velocidad es 20. El tiempo de subida no. El tiempo de subida es 2. La velocidad es 20. Pero el dato es problema. ¿Qué dice? ¿Qué tal la velocidad? La velocidad dice con la cual se lanza el piso y tal. Entonces, el primero, como he colocado aquí, el que acompaña ahí es la componente sobre el eje X. El que acompaña J es la componente sobre el eje Y. Identifico, pues, ¿no? V sub X vale 10, V sub Y vale 20. Para hallar el tiempo de subida necesito la componente vertical inicial. Este lo tengo. La gravedad, pero la gravedad es dato. Al final está 10. Vamos al problema número 2. El problema número 2 dice: un proyectil es lanzado oblicuamente siguiendo la trayectoria mostrada. En la figura, calcular la magnitud de la velocidad en el punto B y el tiempo de vuelo. Ya, a ver, te piden la velocidad en el punto B. Pero hay que recordar que la velocidad, ¿no? La componente horizontal de la velocidad permanece constante. La componente horizontal de la velocidad permanece constante, ¿sí? Por ser mRU. Y cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, en la altura máxima solamente hay componente horizontal, como usted observa en el primer gráfico, ¿no? Este gráfico de aquí, cuando alcanza la altura máxima solamente hay componente horizontal. Esta componente horizontal, como indica la parte de la teoría, permanece constante. Esto es la componente horizontal en cualquier punto de la trayectoria parabólica. Sea por aquí o en cualquier otro punto, la componente horizontal es 5 raíz cuadrada de 3. Bueno, entonces, ¿cómo ese problema ya salió? Pues, hay que recordar que horizontalmente tenemos MR. Colocar la solución del problema número 2. Solución del problema número 2. Tenemos en el eje X, MR. Eje X, aquí voy a colocar mi sistema de coordenadas. Eje X horizontal, eje Y es la vertical, ¿no? Entonces, vamos a analizar en el punto B, que es lo que el problema me está solicitando. Graficamos la bolita. Punto B. Una vez voy a trazar la velocidad en el punto B. Está más o menos de esta manera. ¿Está? Trazamos las dos componentes. Por aquí. Otra componente igual. Están las dos componentes. Tenemos el ángulo.
Voy a ver que la componente horizontal permanece constante. La componente horizontal es 5 raíz cuadrada de 3. Esta es la componente horizontal. En el gráfico, la componente horizontal. Bien, colocamos por aquí 30. La componente horizontal es constante, eso jamás se olvide. En cualquier parte del movimiento no va a cambiar, va a ser MRO. Completa por aquí, este es 60, este es 90 grados. Bueno, triángulo de 30 y 60, pues, ¿no? El otro cateto te va a salir 5, sí, ¿no? 5, ¿no? Aquí te va a salir 5. Y la hipotenusa te va a salir el doble, pues, ¿no? Entonces la velocidad en el punto B, la velocidad en el punto B sería el doble, pues, ¿no? De 5, 10. La velocidad en el punto B sería el doble. La velocidad en el punto B sería 10 metros por segundo. ¿Por qué 10 metros por segundo? Bueno, por geometría elemental, pues, ¿no? Y lo voy a graficar el triangulito de 30 y 60. De 30 y 60. De 30 y de 60. Esto ya es geometría, pues, esto ya no es física. Tu profe de geometría o tu profesora, ¿no? Te decía así, ¿no? K raíz cuadrada de 3 de 2K, ¿no? El motivo por el cual la hipotenusa le coloco el 2. Bien, ya tenemos entonces en B. Ahora me falta el tiempo de vuelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para poder hallar el tiempo de vuelo, necesito hallar la velocidad vertical inicial, pues, ¿no? Necesito la velocidad vertical inicial. Entonces, para poder hallar esa velocidad vertical inicial, vamos a hacer lo siguiente. Voy a analizar en el punto A, ¿no? Porque el punto A justamente es el punto de inicio, pues, ¿no? Ahora voy a analizar, el punto A. Por aquí, cachín. ¿Está? El punto de lanzamiento es VDA. Necesito hallar la componente vertical inicial. Pero podemos, en esta, como tengo el ángulo, puedo ir una vez y trazar las componentes. ¿Sí? Y el ángulo que tenemos es de 60. La componente horizontal, nunca te olvides, constante, este es 5 raíz cuadrada de 3 metros por segundo, este es 30. Nos resolviendo ese triangulito de 30 y 60 otra vez, el mismo triangulito, ¿no? Esto aquí sería por raíz cuadrada de 3, ¿no? Por raíz cuadrada de 3, esto te va a salir 15, ¿no? Sí, ¿no? Aquí colocamos el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, el tiempo total. Como te había indicado, esto es 2 veces, ¿no? De subida, ¿no? Bueno, de subida es un 0y entre la gravedad, pues. Un 0 es 15. La gravedad es 10. Date problemas hasta la gravedad. Operando esto te va a salir 3 segundos. Otra clave sale 10 y 3, ¿no? El sale, cámbiala. El siguiente problema, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Me escribes. Activas tu micro. Problema 3. El problema 3 dice: un cañón dispara un proyectil con un ángulo de elevación de 53. Ya está en el gráfico, ¿no? Como se muestra el diagrama.
¿Cuánto tiempo emplea en impactar con la parte más alta de la montaña? Se me piden el tiempo. Yo quiero el tiempo que va a emplear en impactar con la montaña sin el problema, pero te había comentado que el tiempo que emplea en el movimiento vertical de caída libre es el mismo tiempo que emplea de forma horizontal, ¿no? Pues yo voy a fijarme dónde me conviene, pues, ¿no? Verticalmente no tengo casi nada, pues, ¿no? No tengo esta altura, así que verticalmente creo que no voy a poder calcular ese tiempo. Pero si no pasa nada de forma vertical, voy a buscar de forma horizontal. De forma horizontal hacia el punto de impacto sí tengo la distancia, ¿sí? Me falta solamente la velocidad horizontal, sabemos que es constante, ¿no? Y sí puedo hallar la velocidad horizontal, ¿no? Descomponiendo esto, pues, ¿no? Puedo hallar la componente horizontal, con esta distancia me sale el tiempo y se acabó, pues, ¿no? El tiempo que avanza horizontalmente es el mismo tiempo que va a avanzar en justamente impactar en el punto que indica el problema. Pues la cosa solamente es hallar la componente horizontal, sí, eso se reduce el problema, ¿no? Sale bebota, ¿no? Sí, te va a salir aquí 30, sí, sale bebota, al ojo, ¿no? Bebota, sí, afirmativo. Afirmativo, campeón, campeona. Sale, búscala, búscala. Vamos a descomponer, pues, ¿no? Para eso aquí vamos a colocar del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, profe, ¿dónde están los ejes? Bueno, tracemos, ¿no? Eje X y el otro es el eje. Utilizar la ecuación bien fácil para poder calcular el tiempo. El tiempo vendría a ser igual a la distancia que lo separa entre la rapidez horizontal. Y hay que calcular el v de x y respuesta. Por eso vamos a mover esto. Vamos a calcular el v de x. El v de x. Entonces, vamos a descomponerlo. Otra vez utilizando geometría, pues, ¿no? Triángulo de 37 y 53, pues, ¿no? Pues ya sabes qué hacer, ¿no? Repasar sí o sí geometría, pues. Y lo más elemental, ni siquiera la parte tranca, ¿no? Triángulos. Triángulo es la parte más sencilla, pues, ¿no? Triángulo notable, ¿no? Sí o sí tienes que recordar eso. Colocamos el ángulo con el cual lo estamos lanzando, que es 53. Y 90. Y aquí 37. Pues. A ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos 50 por aquí. 50 metros por segundo, entonces esta componente sería 30 metros por segundo. Y este aquí vendría a ser 40 metros por segundo. Bien, entonces reemplazamos y respuesta. Entonces, el tiempo vendría a ser igual, la distancia está en el gráfico. La distancia que tenemos es de 90, ¿no? 90 entre 30. Operando esto te va a salir 3 segundos. Sencillo el problema. Facilito. El siguiente. Ajá, así es, Ariana. Sale tetra. Salió terna. Salió terno. Uh-huh. El siguiente problema, el problema número 4. Número 4. Entonces me pregunta, ¿cuándo aplicar MRU o MS? El tiempo como el tiempo T, porque ahí no puedo usar... sí puedes utilizar movimiento vertical de caída libre. Pero eso depende de los datos, pues, mi estimada Caterina, pues, ¿no? Si tú quieres trabajar de forma vertical, ya tú puedes, la velocidad vertical sí lo tienes, pero no olvidar que cuando tú quieres resolver las ecuaciones del MRV, porque el momento vertical de caída libre es una consecuencia del MRV, ¿no? Tú necesitas 3 datos, ¿sí? Necesitas 3 datos. Para resolver las ecuaciones del MRV, y en consecuencia del momento vertical de caída libre, necesitas 3 datos. Tú cuando descompones la velocidad solamente tienes la velocidad vertical, tienes un dato. Entonces no vas a poder hallar el tiempo, porque necesitas 3 datos, pues. ¿Sí? Entonces, caballero, pues verticalmente no puedo hacer nada. Pues. Entonces me voy por el otro, pues, ¿no? Por el horizontal, pues, ¿no? El horizontal es más sencillo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer el problema número
Claro, mi estimada Caterín, por supuesto, ¿no? Sí, los problemas, dependiendo de los datos, ¿no? Tú vas a poder, ya sea trabajar de forma horizontal o de forma vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el problema número, ya, sí, un momento, mi estimada Karen, sí, terminando este problema. Problema número 4 dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad con la que se debe lanzar la pelota desde el punto O para poder encestar en A? O sea, yo quiero de que desde este punto la pelota haga canasta, pues, ¿no? Para eso tengo el dato de la aceleración de la gravedad, tengo esta distancia, tengo el ángulo, ¿no? Claro, yo podría resolver este problema, ¿no? Haciendo MRU, la parte horizontal, y también movimiento vertical de equilibrio en lo que es esta dirección, y me va a salir, sí, sí. Pero me parece que por ahí la cantidad de ecuaciones no me va a agradar, ¿no? Sí. Pues yo te recomiendo, mi querido campeón, que utilices la observación que te había manifestado por la parte de la teoría, ¿no? Vamos a resolverlo, como te había indicado en la parte de la teoría. De una manera bien elegante. Voy a traer el gráfico. En la parte teórica. Está acá. Acá también lo traemos. Aquí está. Bueno, hemos estado atentos a la parte de la teoría porque la teoría es muy importante. Estoy cortando y pegando en la parte de la teoría. Te había comentado que es muy importante, ¿no? Para poder resolver los problemas cuando se me complica, ¿no? Porque el problema cuando veo muchas ecuaciones, digo, no, ese no es el camino. Muchas ecuaciones no. Yo creo que la matemática goza de la elegancia, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Uno debe resolver un problema tratando siempre de buscar la mínima cantidad de ecuaciones. Voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto. Aquí abajo. ¿Sí? Esto sí o sí, vamos a ponerlo acá. Es lo que voy a hacer en este problemita. Voy a despreciar la aceleración de la gravedad y la altura que debo de considerar para que pueda ser canasta, ¿no? Debe estar en el aro. Es G medio T cuadrado, y me parece que ahí se va a formar un triángulo conocido porque tengo el ángulo de lanzamiento, y se convierte en un problema geométrico, ¿no? Un problema de geometría es más elegante, pues. Sí, sí, sí. Un problema algebraico, un problema geométrico 100%, bueno. Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Está. Entonces, de la parte de la teoría, todo esto cachimbo, voy a utilizarlo para resolver. Esto lo puedo poner, sí, está bien acá, que quede. Ahí está. Bien, campeón. Entonces, con ese problema ya salió, pues, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Solución del problema número 4. Sería así. Un poquito más por aquí. Pueda llegar la parte geométrica. Por lo menos así. Ahora sí, ahí sí va a llegar. Ah, ahí está, más o menos. Ahí está, de forma rectilínea, ¿no? Más o menos por ahí, pues, 50-50. De forma rectilínea, ¿no? Esta es la dirección rectilínea que te había comentado. Es MRU. Pero. La ubicación real de la canasta no es aquí. Esta no es la posición real de la canasta. Punto A, ¿no? La posición real es un poquito más abajo, ¿no? Entonces, esta es la pelotita. La pelotita tiene que descender hasta impactar en la canasta, pues, ¿no? Al menos ahí. Esta alturita es la que tenemos que atacar, y esa alturita es G medios T cuadrado.
Pero toda esta alturita yo lo puedo sacar por el triángulo de 37 y 53, ¿no? ¿Eres bravo en geometría? Todos son bravos en geometría, ¿no? Este H de aquí. ¿Este aquí cuánto nos va a salir? 90, 37 por acá. Bueno, 18 es 3 por 6, ¿cierto? A 53 se le pone 4 por 6, sería 24 esto, ¿no? Esta altura de aquí sería 24. Por diferencia, ¿esto cuánto te va a salir? Te va a salir 20, ¿no? Por diferencia, ¿no? Bueno, esta trayectoria de la hipotenusa, bueno, es 5 por 6, 30 esto te va a salir, ¿no? Es 30, ¿no? No olvidar que esto de aquí es de un m, ¿verdad? Y no olvidar que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Bueno, mi problema es solamente calcular el tiempo. La distancia lo tengo, pero el h es justamente el g medio t cuadrado, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en el g medio t cuadrado y ya salió. H es igual a 1 medio de g t cuadrado. Esto es 20. La aceleración de la gravedad de 10. Bueno, esto te va a salir, ¿cómo sale esta cosa? 5 cuadrados, 2, ¿no? Sí, ¿no? 2, ¿no? 2 segundos. Matemática elemental. Entonces aquí del MR quiero el V. Esto es 30. 30 es igual a V sub 0 por el tiempo, que es 2. Y esto te va a salir 15 metros por segundo. ¿Salió? Sale la clave... Ajá, sale la clave Dieguito, pues, ¿no? Sale destrúyela, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué me salió 24? ¿Por qué me salió 30? Bueno, geometría elemental, pues, ¿no? Aquí voy a colocar el triangulito, pero como les había comentado, campeones, tienen que repasar los triangulitos, esas cositas, ¿no? Sí o sí, ¿no? Porque esto ya no es física, ¿no? Aquí tienes que recordar este triangulito, ¿no? Creo que en colegio lo han visto en veces, su triangulito. ¿Sí, no? 3K, 4K y 5K. 5K, pues. ¿Cuántas veces han visto ese triangulito? ¿No? De triángulo notable aproximado de 37 y 53. Es lo que estoy haciendo en ese problema. Este problema este es 18. Pero al ojo, K vale 6. Pues. K vale 6, este es 24. K vale 6, ¿cuánto vale esto? 30, es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar. A pedido de su compañera, número 18. Entonces vamos a resolver el problema número 18 a pedido de su compañera. Voy a mover todo esto. 3 segundos y la captura, rapidito. Para hacer el siguiente problema necesito el paso. Me parece que esto acá. ¿Lo trajo o no lo trajo? No me acuerdo. No, no lo trajo. El problema número 18. Esta es 18, no te comes. Esta es la número 18. Ah. Vamos a mover acá. Voy a mover todo esto. 3 segundos. 1, 2, 3. Listo. El problema número 18 dice... Ya estoy listo. Dice, un disco tiene una aceleración angular constante de 5 radianes por segundo. Ese es MCV, pues, ¿no? Si parte con una velocidad de 25, describiendo circunferencia de 10 centímetros de radio, determine la magnitud de su velocidad angular en los 3 primeros segundos, si su movimiento desacelerado, ¿sí? Bueno, ya me dicen el tipo de movimiento, para eso me sirve eso, para el signo, ¿no? Y la magnitud de su aceleración tangencial. Entonces voy a colocar aquí los datos, vamos a resaltar los datos. Acá, mira, tenemos la aceleración angular, ¿no? Ahí está, ¿no? La aceleración angular, está constante. Ahí está el valor de la aceleración angular. Dice que parte con una velocidad, mira, parte, velocidad inicial,
acuerdo? Esta es la velocidad inicial, claro, es un módulo. Describiéndose, acá me dan el radio, lo voy a utilizar al final, ¿ya? Aquí al final. Esta cosa aquí al final, ¿ya? Al final del radio. Método. Sigo con los datos. ¿Qué más? Determine la magnitud angular en los 3 primeros segundos de su momento desacelerado, ¿no? ¿Sí? Ya, me piden la magnitud, el módulo, de la velocidad angular final, pues, ¿no? En un tiempo de 3 segundos. Y también me piden, me dicen que es desacelerado, uy, qué bonito, me gusta eso, signo negativo. Y también la última parte, quieren la magnitud de la aceleración tangencial, pero la última parte, campeón, está bien sencillo, pues, ¿no? Te comenté que la aceleración tangencial, su módulo es R por alfa, ¿no? El alfa lo tienes, está al inicio. El radio también lo tienes, ¿no? Porque tienes que evaluar metros. O sea, la parte final del problema está bien fácil, ¿no? La parte inicial, bueno, eso lo voy a colocar por acá. Tengo ahí los datos. Es solamente reemplazar en la ecuación, ¿no? ¿Sí, no? Reemplazar, ¿no? Solución del problema número 18. Los datos, aquí voy a colocar los datos para que usted pueda observar. Los datos, a ver, tenemos alfa, 5 radianes por segundo al cuadrado. Tenemos el angular inicial, 25 radianes por segundo. Tenemos el tiempo, 3 primeros segundos. 3 primeros segundos. Y me piden el angular final, no sé cuánto va. Entonces, del movimiento circunferencial en el frente variado, una ecuación que relaciona esas letras. Si te das cuenta, tienes 3 letras de dato, ¿no? Similar que el comentario que hice, ¿no? Para resolver las ecuaciones del movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿no? Necesitas 3 datos. La final es igual a la inicial más menos alfa por t. Bueno, la final es lo que vamos a calcular. La inicial es 25. Desacelerado dice, ¿no? Menos, ¿no? 5 por el tiempo que es 3. Esto te va a salir 25 menos 10, 10, ¿no? Sí, ¿no? 10, ¿no? Mira. Es un regalo el problema. ¿Cierto? La última parte dice la magnitud de la aceleración tangencial. Pero por aquí. O también como gusto. La conjunción es la misma. También sabemos, por la parte de la teoría, ¿no? Que tangencial es igual a R por A. La tangencial. El radio, cuidado, está resaltado, ojo, ¿ah? 10 centímetros, ¿ah? Pero toda la clave está en metros, pues, ¿no? Bueno, centímetros a metro lo divido entre 100, no se olvide esas cositas, no se olvide esas cositas, ya, difícil, trampa, ¿no? Muy difícil. Cositas elementales te olvidas, ya, muy trampa. El operante te va a salir 0,5, ¿no? Radianes por segundo al cuadrado. Entonces, la parte matemática, campeón, ustedes tienen que sí o sí dominarla, ¿no? Porque la parte física está muy, muy simple. No nos hemos complicado, no hemos colocado aquí expresiones inmensas, no, nada que ver. Bueno, entonces sale 10 y 0,5, sale Beodo, ¿no? Salió Beodo. Sale Beodo. La 5, la 7 salió, ya, si gusta te puedo... Ah, ¿dónde está? Puedo indicar por aquí, la 5 sale, acá lo tengo con Dieguito. Vamos a hacer la 5, mi estimado Álvaro. La 5 está rapidín. Entonces voy a volver, o de acá de una vez voy a aprovechar. Este por aquí. Bueno, ya el orden de los factores no altera el producto, porque está en cordón, ¿sí? He resuelto ese problema porque me han preguntado. Entonces, no voy a decir, profe, lo está haciendo desordenado. No. Estoy respondiendo a la pregunta de sus compañeros. Profe, problema 18. Ya está. Bueno, me hacen la 5 ahí, lo voy a hacer porque me has indicado una clave que no es. O depende si he equivocado la clave, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿No? Hay que también verlo de esa manera, ¿no? Puede ser, de repente la clave que tengo, que estoy manejando, se ha equivocado al enviar, puede ser. Entonces, vamos a resolverlo para que no quede ninguna duda. ¿No? El problema número 5. Ajá, dedito, mi estimado Jesús, así es. Vamos a resolverlo para que no quede ninguna duda.
Las hélices de un ventilador en funcionamiento dan 15 vueltas cada 3 segundos. Vueltas y tiempo. Sospechoso, ¿no? Vueltas son, ojo que a las vueltas también le dicen revoluciones, y eso usted lo vio o lo va a ver en trigonometría, en el ángulo trigonométrico. Tu profe te decía, se le da una vuelta, 2 vueltas, ¿no? O revoluciones también le dicen a las vueltas. Le dice qué periodo tiene la hélice de ventilador y cuál es su frecuencia. Uy, qué bonito, pero el periodo y la frecuencia uno es la inversa del otro. Une la inversa del otro, eso no se me olvide, por favor. Solución del problema número 5. Voy a resaltar los datos del problema, aquí están los datos del problema. Vemos así. Empecemos por la frecuencia porque ya me están dando el número de vueltas. Me emociono, pues, ¿no? Porque ya el problema me ha indicado, ¿no? La frecuencia se define como número de vueltas o revoluciones, vuelta y revolución cachimbo, por unidad de tiempo. Bueno, tenemos 15 vueltas. En un tiempo de 3, esto te va a salir 5 Hz, unidad. El Hz, como te había comentado, eso fue pregunta de examen de admisión, pues, respecto a las unidades. Hertz es segundo a la menos 1. Eso que te lo menciono, no es porque el profe cargosea, el profe te da muchos datos, ¿no? Importa los datos que te dan para posibles, ¿no? Preguntas de examen de admisión. Hertz es segundo a la menos 1. Y después te piden el periodo, ¿no? Sí, ¿no? Periodo, ¿no? Pero el periodo es la inversa de esa cosa. O si gusta puedes colocarlo así, pues, de definición, pues, ¿no? El periodo es igual, aquí colocas el tiempo, entre el número de vueltas. ¿No? Bueno, si te das cuenta es la vuelta del otro, pues, ¿no? Pero ya vamos a colocarlo así, pues. Tiempo 3, el otro es 15, ¿no? Esto te va a salir 1/5 y esto es igual a 0,2. 0,2 segundos. Respuesta, ya está, mira, qué sencillo. Entonces, busquemos 0,2 y 5 Hz. Sale, destrúyela. Sale dolor. Salió delirio. Dolor es delirio, pues ya estamos. ¿Sí? Mis queridos campeones, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Antes de finalizar, consultilla, preguntillas, dudas. ¿Ninguna? ¿Todo clarinete, nete? ¿Todo okidoki? Bueno, si es así, entonces vamos a finalizar, campeón, campeona. Bien. Agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Cuídense bastante, repasen la parte matemática, repasen. Los conceptos físicos son elementales, son básicos, ¿no? La parte matemática creo yo que por ahí, ¿no? Está un poco pataleando, ¿no? Entonces, tengan ahí bastante coherencia. Están pasando, estudiando, ¿no? Todo es bien fácil, todo es sencillo. Bien. Igualmente, mi estimado William, gracias totales a cada uno de ustedes por su atención. Conmigo será hasta. Igualmente, mi estimado David, y mi estimado Galindo, igualmente, cuídense bastante. Estudia bastante. Bien, finito, tremenda clase. Chao, nos vemos.